Estamos en contacto telefónico con el candidato presidencial Tomás Jocelyn Holt. Don Tomás, buenos días, gusto en saludarlo. Buenos días. Don Tomás, bueno, este contacto tiene por motivación conocer su parecer ya a días, ya han pasado días como esto del que los árboles a veces no dejan ver el bosque, también es importante dejar pasar los días. Ya han pasado días, le han consultado muchos medios de comunicación su parecer sobre estas primarias, hemos leído algunas declaraciones, hemos visto algunas entrevistas, ya han pasado los días. ¿Cuál es la reevaluación que hace usted de estas primarias? ¿Son, como dice usted, una muestra de fuerza más que una elección popular? Sí, sigo pensando lo mismo, no me ha cambiado la opinión, definitivamente. Creo que eran resultados que todos nosotros creíamos que eran, o sea, muchos de nosotros creíamos que eran previsibles, no solamente por el hecho de que Bachelet se percibía como efectivamente la ganadora, efectivamente la concertación, sino que además, porque en realidad estas alianzas están dominadas por los grupos más puntuosos de ellas, nomás. Esa es la verdad. Entonces, en el fondo, los grupos que han tratado de argumentar de que van a poder reformarlas por dentro son marginales, no tienen suficiente fuerza, ¿no? Se podrán congratular de que efectivamente tienen una segunda mayoría, pero en realidad son marginales para el tipo efectivamente de pretensión que tienen. En cambio, afuera de esas dualidades, son mayoría. Entonces, el alegato aquí es que hay que tratar de alguna manera de comprender de que no es en la primaria donde se juega este tema, sino que en la elección de noviembre donde vota todo el electorado. Ahora, don Tomás, la gente que fue a votar fue mayoritariamente gente adulta, un patrón, como dijo usted, padrón, perdón, algo envejecido. Los jóvenes no fueron en masa, podrían cambiar diametralmente los movimientos y las votaciones en vista justamente de las presidenciales. Así es, efectivamente, y yo creo que ese es todo el desafío, tratar de convencer a una generación joven de chilenos que tienen la llave para terminar con esto y llegar y abrir otro horizonte a la democracia chilena. Ese es todo el desafío de crecer. O sea, esos jóvenes son muy escépticos de que estas dos alianzas le van a cambiar efectivamente el rostro del país, para seguir efectivamente peleando y distribuyéndose el poder, carguitos menores, de la misma manera que lo han hecho en los últimos años. Y además con un grado de deterioro político muy grande para el país. Entonces, en el fondo, si es que tú dijeras que esa forma de hacer las cosas, que resolviera los temas en el ámbito educacional, tributario, regional, constitucional o político, y tú dijeras de alguna manera que esto avanza, encantado, pero no está siendo así. Hay un encampe político en el país. Y en gran medida porque son dos alianzas que están capturadas por intereses especiales. Entonces, en realidad la gente ya se dio cuenta de eso. Entonces, lo que hay que tratar de lograr es de que hay que romper esa lógica. Esa lógica que en este momento está ya atentando al senador Escalona y al señor Insulza a que tomen un nuevo horizonte político. ¿Qué le parece justamente esto? ¿No es esta, como dijo el candidato Velasco, el ex candidato Velasco, de la vieja política? A ver, la verdad la cosa es que el hecho de que estén efectivamente promoviendo a Camilo y a José Miguel en estos cargos es una demostración de que esas dos alianzas no tienen ni la más mínima pretensión de reformar. O sea, entendámoslo. O sea, es un acto como, ya diría, de sobreseguro, de hostilidad flagrante, por así decirlo, de demostración de que en realidad son dos alianzas que se miran al ombligo y les da lo mismo actualmente la demanda de cambio que existe afuera. Yo esta discusión la tuve con Andrés muchas veces en los últimos 2 años, con Velasco, y yo la verdad cosa es que por eso discrepé desde el principio. Tú no puedes llegar a ser un alegato como que estás de afuera, pero en el fondo estás adentro. Ese engaño actualmente lo único que hace es terminar reforzando lo que quieres evitar, porque en el fondo, hoy día, Michelle Bachelet y todo su corte eventualmente esgrime la alta participación en esa primaria como efectivamente un título que le da un mejor derecho eventualmente hacia noviembre. Entonces, en el fondo, esta crítica es como muy aparente, por así decirlo. Al final, los teloneros, los que efectivamente obtuvieron segundos lugares y que en el fondo están en la frontera política, terminan justamente reforzando lo que dicen que no les gusta. Entonces, por eso yo la verdad, las cosas que lo que he dicho es que no hay que esperar otra cosa de estas dos alianzas, hay que llegar y jugárselas afuera. Y eso es muy difícil, efectivamente, convencer a un conjunto de personas porque hay muchas trenzas, hay una cantidad de intereses comprometidos, el exige efectivamente un cambio muy brutal de su forma de hacer las cosas que no están dispuestos a hacer. Entonces, la única manera que lo vas a lograr es haciéndolo. Y para ese efecto, eventualmente, una de las buenas cosas que haya terminado la primaria, si ya este engaño ya se terminó, por así decirlo. Como todo el mundo ya develó sus cartas, ya se confirmó lo que veníamos diciendo desde el principio. Y eso hace que la discusión que venga en esta etapa es más franca, más transparente, y yo creo que va a dar resultados.
Don Tomás, ahora pasemos un poco a lo suyo, ya analizamos, vemos un panorama, vemos más o menos la visión que tiene usted. ¿Siente de alguna forma que algunas propuestas que se hicieron en esta primaria, usted ya la había manifestado, la había planteado y que tal vez no la había conocido el público justamente por no salir de repente constantemente apoyado por estos conglomerados que manejan de alguna forma también algunos medios de comunicación y colocan en la palestra? Usted ha planteado varias de las cosas que se han puesto como muy relevantes por otros candidatos, pero usted ya las había planteado. Ayer veíamos Sí. en Twitter, por ejemplo, que había candidatos que hacían guiños al movimiento homosexual, pero eran guiños finalmente, y usted decía que había ya planteado y los había llamado, pero para participar, no solamente para hacerle guiños. O sea, no solamente las minorías sexuales. Mira, 3 frases que a mí me divierte. Yo hace 2 años atrás planteé un seminario de la necesidad de una nueva mayoría, pero no esta nueva mayoría que ya nadie cree en ella, que es la concertación vestida de otro modo, sino un nuevo mix, por así decirlo, otra forma de hacer esta cosa, cruzar eventualmente una entidad liberal cultural transversal en el país y reclutarla a distintos lados para que la mejor gente eventualmente dé un lugar a una mayoría. Eso es lo que he dicho yo desde el principio. Bueno, estos gallos convirtieron el concepto de nueva mayoría en un fetiche y lo tiraron hasta la basura, porque ya efectivamente lo trajinaron, ¿no? Lo hicieron sinónimo del PC con la concertación, y eso no es la idea. Después, efectivamente, me llamó la atención, hace pocos días atrás, la necesidad de trabajar la frontera electoral, que escuché antes Velasco, efectivamente, después de que había perdido en una entrevista. Yo vengo insistiendo en una vocación por la frontera hace mucho rato, y básicamente por el hecho de que, para tratar de reemplazar ese concepto del centro político, que ya está muy manoseado también. Te hablo de la frontera como personas que son el voto blando, por así decirlo. Y ayer efectivamente me divierte cuando yo, ¿cómo se llama?, empiezo a escuchar efectivamente un conjunto de personas repetir más o menos los mismos conceptos en una cantidad de temas. O sea, va a haber una convergencia programática aquí, y porque te van a robar la idea, pero no solamente eso no me molesta para nada. El transvestismo político de los demás no me asusta, porque yo no creo que esta elección se va a jugar en base a argumentos, a planteamientos programáticos, se va a jugar al revés, en torno a convicción y credibilidad de que tú vas a cumplir lo que estás diciendo. Y yo lo que he dicho desde el principio es de que no creo que hay credibilidad ni convicción al otro lado para buena parte de los temas que estamos tocando, y no lo van a ver. Esto es un profundo engaño, por así decirlo. Entonces, mi discusión no tiene que ver con el contenido de las propuestas, tiene que ver con que es bien difícil que una persona que dijo no a un spot gay en 2005, ¿ah?, en el caso Bachelet, hoy día venda como transformándose eventualmente en la persona que eventualmente va a promover la agenda eventualmente la diversidad. Es muy difícil eventualmente una persona en cuyo gobierno se levantaron las manos para llegar y celebrar un acuerdo de educación, con Carlos Larraín, que terminó con todo el mundo efectivamente en la calle, efectivamente pocos años después, que pueda llegar y vender la pomada eventualmente respecto a una reforma educacional en el país, efectivamente en otros términos. Es muy difícil cuando ella tuvo actualmente la mayoría para hacer la reforma tributaria que podría llegar justamente a haber hecho la diferencia, hoy día está diciendo que lo va a hacer, hoy día cuando no va a tener los mismos números que tuvo en 2005. Es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Y yo creo que esa es la discusión que estamos teniendo, un problema de convicción, de credibilidad. No es de contenido, no es de quién tiene mejores elencos, no es el que tiene mejores ideas. Eso no le tengo miedo a eso. Porque usted toca un punto que en este momento ha sido muy, muy manoseado. Temprano, en Radio Onduna, estuvo Andrés Velasco, se le consultó, por ejemplo, por el tema de la educación gratuita, él no está de acuerdo para el segmento de mayor ingreso. Repite en estos precisos momentos una entrevista casi calcada en Radio Bio Bio en Santiago, y está siendo nuevamente consultado por lo mismo. ¿Cuál es su posición, la suya, con respecto a la educación? ¿Cree que esto de decirles que eventualmente va a haber una educación gratuita es un poco irse a un extremo? ¿Cuál es la postura que tiene usted como candidato presidencial con respecto a la educación? A ver, en materia efectivamente de financiamiento a nivel escolar, yo soy partidario de eliminar el copago, si es que se quiere llegar a ese gráfico, ¿cierto? Y creo que de alguna manera, ¿por qué? Porque el copago no es relevante en el financiamiento global del sistema y además segrega. Y parte de los problemas de la calidad de educación escolar en Chile tiene que ver con la segregación. Así que en eso no tengo ninguna duda. A nivel universitario yo no soy partidario de llegar y dar gratuidad a los estratos más altos de la población.
O sea, no creo que una reforma tributaria, que uno diga, mira, voy a financiar una reforma tributaria de 3 puntos del PIB, voy a destinar uno de esos puntos del PIB, es decir, un tercio de esa reforma exclusivamente llegar y financiar el 20% más rico de la población a nivel universitaria, porque no se justifica llegar y hacer una reforma tributaria y hacer que esos estratos paguen solamente para devolverle eventualmente el beneficio, eventualmente por vía de una educación universitaria gratuita. Eso no me parece correcto. Es más, en la propuesta de Bachelet, el error es que al mismo tiempo que le está dando gratuidad a esos sectores, estoy hablando de los estratos más altos del país, el 20% más rico, ¿ya?, le está dando también una baja en los impuestos a las personas. Esa contradicción ella no lo despeja. ¿Ya? O sea, es ridículo efectivamente estar haciéndole un doble beneficio, por así decirlo, a los que menos necesitan ese beneficio. Esa plata hay que llegar y redestinarla a otros sectores, por así decirlo. Pero la verdad las cosas es que en un ambiente en donde hay poco debate, en donde la verdad las cosas que los candidatos han hecho gala de no querer discutir, obviamente este tipo de cosas no se pueden avanzar. Y no se pueden avanzar porque en el fondo no interesa avanzarlo, porque obviamente la frase corta, chica, es la que quedan. Por eso también ellos hicieron franja porque de alguna manera eso también les permitía tener la visibilidad y evitar la discusión. Entonces lo que hay que tratar de hacer es simplemente tener la convicción necesaria como para que aprovechar ahora estos meses, 4 meses y medio que quedan, para que se abra esa discusión y para que podamos entrar en detalle. Yo no tengo temores. Don Tomás, por último, ya en otra materia totalmente alejada, uno ve a los presidentes resolver situaciones y finalmente ahí en la cancha, como se dice en el sur, donde se ven los gallos finalmente, en tomar pequeñas, grandes decisiones. Lo sucedido con Evo Morales, este periplo que tuvo por Europa no pudiendo aterrizar, significó que muchos lo apoyaran y hubiese ahora una reunión de los países sudamericanos para tratar este tema, al cual no asiste el presidente Sebastián Piñera. Si usted, haciendo política ficción, hubiese sido el presidente de Chile, ¿cuál hubiese sido su postura al respecto? O sea, yo ayer lo declaré. Yo creo que efectivamente lo que ocurrió con el presidente boliviano es una oferta que merece solidaridad a él, efectivamente. O sea, la verdad es que la inteligencia europea, si va a violar efectivamente un convenio internacional en materia de inmunidad, efectivamente un jefe de Estado tiene que estar segura que eventualmente lo que está haciendo efectivamente van a encontrar eventualmente la persona que están persiguiendo, y cuando fallan tienen que asumir el costo eventualmente de haber hecho un desaguisado que eventualmente genera no solamente un agravio, sino que genera efectivamente un problema que no se resuelve solamente con una disculpa. Entonces, objetivamente hablando, la molestia que existe es correcta, no es una molestia menor, y creo que efectivamente merece efectivamente solidaridad. Al contrario, ahora, más allá de si es que el presidente chileno asiste o no a UNASUR o va a la reunión o no, yo creo que este tipo de hechos lo que pasa efectivamente es que genera mayor ideologización en la rivalidad política que se está alimentando en América Latina, y que efectivamente usan algunos gobiernos eventualmente como para poder justificar sus modelos. Ese es un problema, y eso no es culpa en este momento de Ecuador, Bolivia, Venezuela, sino que en este momento lamentablemente es culpa de los europeos, que en este caso actualmente cometen un profundo error. Así que por lo tanto, yo creo que ese tipo de agravios eventualmente hoy día hay que los dejaron mal parados. Don Tomás Jocelyn Hall, candidato a la presidencia por la República de Chile, muchas gracias por conversar con nosotros. Le agradecemos este contacto. Buenos días. Muy amable. Gracias, buenos días.